Bienvenidos al primer capítulo de Age of Sigmar. Este primer capítulo en el cual hablaremos de la era de los mitos, la llegada de Sigmar a los 8 reinos, todo lo que sucede, contado un poco por encima sin entrar en detalle, pero enterándonos de todo. Espero que os guste este formato, que le deis me gusta si queréis más y que disfrutéis sobre todo de esto porque empieza el viaje. La era de los mitos fue la primera era conocida en la historia de los reinos mortales. Tuvo lugar tras la destrucción del mundo que fue, aunque desconocemos exactamente cuánto tiempo pasó entre ambos. Es difícil separar los hechos, pues en esta era se mezclan tanto mitos como leyendas. La gloria de esa época, perdida aún, se puede entrever en ciertas reliquias o ruinas. Sus secretos, sin embargo, se perdieron bajo el yugo del caos o fueron ocultados por los mismísimos dioses. La era de los mitos inició cuando el dragón estelar Dracotion encontró a Maius, el núcleo del mundo que fue. Esta bola incandescente se encontraba a la deriva por el vacío y el dragón se sintió atraído por su brillo. Dracotion partió en su búsqueda con la intención de capturarla y colgarla en los cielos para poder admirar su belleza. Pero aferrada a esta brillante esfera de Sigmarita se encontraba el espíritu de Sigmar. Dracotion sintió una enorme afinidad con este espíritu, por lo que utilizó su cálido aliento para revivirlo, y le permitió montar a sus espaldas. Sigmar le dio las gracias a su salvador y le ofreció diversos presentes, como muestra de total gratitud. Por su parte, Dracotion le mostró los puentes celestiales y los pasajes cristalinos que llevaban a los reinos mortales. Sigmar emprendió grandes viajes de descubrimiento explorando cada uno de los reinos mortales. Poco se sabe de estos reinos antes de la llegada de Sigmar. Cuando éste llegó a ellos, los mundos aún estaban cubiertos por el rocío de la creación, si bien mucho de lo que había en aquellos reinos ya era antiguo. El recién despertado Sigmar deambuló asombrado, hallando portales entre los reinos y explorándolos uno a uno. Estos reinos increíblemente vastos estaban asociados cada uno con los vientos de la magia del mundo que fue. Esto les daba su carácter y determinaba su geografía y características propias. Por su parte, los portales del reino conectaban entre ellos lugares situados a grandes distancias, permitiendo incluso el viaje entre los propios reinos. Viajó mucho y lejos y halló enclaves de humanos primitivos y derrotó a bestias monstruosas. Existen abundantes relatos sobre los encuentros de Sigmar, como el que cuenta su victoria contra los gigantes volcánicos, liberando así a Axis de la tiranía. También derrotó a Imgnog, el abuelo de los Gargants, y padre de la bestia celestial Behemoth. Incluso Oroxis, la bestia del mundo, cayó bajo los golpes de Galmaraz, el poderoso martillo de Sigmar. Allí donde Sigmar fuera, hallaba bestias y criaturas asombrosas, pero también enclaves de mortales luchando por sobrevivir. Para ellos, Sigmar era nada más y nada menos que un dios inmortal que había tomado forma humana. Los bárbaros se reunían en torno a aquel que expulsaba a los monstruos. De hecho, la mayoría de los monstruos huían nada más ver a Sigmar. Los que no lo hacían o caían bajo el peso de su martillo o bajo los relámpagos de Dracotion. Sigmar enseñó a los humanos muchísimas cosas y por eso la adoraban. Las civilizaciones florecieron y en pocas generaciones los cazadores que usaban armas rudimentales dejaron de ser nómadas y erigieron ciudades con majestuosas torres, guiados por un conocimiento intrínseco o por el destino. Sigmar despertó a otros dioses, con consecuencias dispares. Sabemos que previamente los Slann decidieron que había llegado el momento de retomar el gran plan
llevando sus templos astronaves a los cielos de Azir, más allá de las vistas de los simples mortales. En secreto, ayudaron a que muchas tribus prosperaran brindándoles secretos mágicos e incluso tecnología de los ancestrales. En esta época, además, es cuando los Slaanes toman el control de los primeros nodos en los que se convertirá el Astromatiz Arcana. Sigmar derrotó a los Hídragors esqueléticos que custodiaban los portales sin estrellas, las puertas que permitían al paso a Sith, el reino amatista. Norros, el padre de los Hídragors, se enfadó tanto por la destrucción de sus guardianes que clavó sus garras en las tierras interiores primas intentando atrapar a Sigmar. El dios rey se escapó por las muescas de las garras, que estos crearon lagos encadenados en los remolinos conocidos como la mandíbula marina y el Nil Negro. En sus viajes posteriores halló a Nagash en lo más profundo del inframundo, enterrado bajo un túmulo de piedras del reino del tamaño de una montaña. Aunque en el mundo que fue ambos fueron enemigos, tras una larga deliberación, Sigmar decidió darle la oportunidad y revivirlo. Ambos se convirtieron en unos mortíferos aliados, destruyendo criaturas como el Rey de las Constelaciones Rotas, la Luz Devoradora, los Duques Abismales y Simir, el Primer Fuego. Sigmar terminó considerando a Nagash como un hermano, aunque el nigromante codiciaba en secreto el poder de los inframundos y planeaba consumirlos a todos. Mientras Sigmar exploraba Chamon, escaló las montañas de hierro y en la cima más alta halló a dos dioses encadenados, Grunni y Grimnir. No revelaron cómo habían llegado hasta allí, pero una vez libre, ambos dioses Duardin juraron lealtad a su libertador Sigmar. Cómo eligió pagar su deuda a cada dios dice mucho acerca de su carácter. Grunni era un maestro de la metalurgia, el padre forjador de su raza. Ahora que su cuerpo estaba lisiado, Grungin resolvió saldar la deuda mediante su artesanía y se ofreció a fabricar cualquier cosa que Sigmar deseara. Grimnir, por su parte, no era un armero, sino un gran dios guerrero, así que le pidió a Sigmar que nombrase un enemigo digno de sus hachas, pues era de temperamento colérico y deseaba quedar en paz con Sigmar de inmediato. Grungi reunió a su pueblo y fundó la fortaleza de Karak de Hierro. Mientras tanto, su hermano Grimnir recorría todo Axis, ya que buscaba una sierpe de fuego que Sigmar le había dicho que matara, y que aterrorizaba toda aquella región. La criatura a la que Grimnir siguió hasta su cubil era la mismísima Vulcatrix, madre de las salamandras, el ser mitológico del que nacieron las llamas de los mundos. La sierpe de fuego se desenroscaba sobre el abismo fundido sin que pareciera tener fin, alzándose muy por encima del dios guerrero Duardin. El aire destelleaba y crepitaba, pero sin miedo alguno Grimnir alzó sus hachas y cargó. El titánico choque que tuvo lugar vive aún en las leyendas, pues aplanó y creó las llanuras de Daxi. Cuando Vulcatrix rodeó a Grimnir, su barba y cresta prendieron en llamas, pero esto no hizo sino que avivar la furia del dios enano. Las hojas de Grimnir se clavaron 7 veces en las escamas de Vulcatrix, y el magma brotó de sus heridas, a su vez que la salamandra hirió con sus garras al enemigo en numerosas veces. Ninguno de los dos se iba a rendir, y según el duelo se hacía más duro, también el infierno que los rodeaba. En un momento de la batalla, ambos contendientes se abalanzaron de cabeza el uno contra otro, quedando dios y bestia hecho añicos. Sus pedazos se desperdigaron por el vacío como una lluvia de meteoritos ardientes. Allí, donde caían las brasas candentes de Vulcatrix, surgía un nuevo volcán. Por su parte, los fragmentos ardientes del propio Grimnir se transformaron en la mágica sustancia que los matadores ignios llaman Uroro. Pero es esa una revelancia que los Duardis no comparten con nadie.
Sigmar, mientras, halló al mismísimo Gorkamorka en el reino de las bestias. El dios pies verde de las dos cabezas estaba atropado en el interior de Drakatoa, la avalancha viviente que dominaba Girria. Suspendido en el cieno primordial de esta monstruosa masa de Amba, a Gorkamorka no le servía nada ni su fuerza brutal ni su mente astuta. Pese que sospechaba que esta acción le traería problemas, Sigmar hizo que Dracotion bajase en picado como un cometa que cae desde el cielo. Sigmar lanzó su grito de guerra. Los relámpagos cósmicos del gran dragón y los mazazos del Galmaraz derrotaron a Drakatoa. A Gorkamorka le complacía verse libre, aunque también estaba furioso. Jamás se había visto atrapado de aquel modo y jamás había necesitado ayuda. Como es natural en una criatura de emociones violentas, su reacción fue atacar. ¿Y de qué modo lo hizo? El dios bicéfalo alzó su maza y propinó a Dracotion un garrotazo que dejó al gran dragón inconsciente. Sigmar, iracundo aún por lo que había visto, se levantó de su montura caída e inició lo que iba a convertirse en una batalla de 12 días. El estrépito de intercambios de golpes entre ambos dioses sacudió los 8 reinos. Cuando Sigmar derribó a su enemigo, hizo alzarse las montañas de Maraz, mientras que los cañones Tajo fueron creados por los propios porrazos fallidos del colosal garrote de Gorkamorka. Una mirada de depredadores se acercaron, atraídos por el olor de la sangre, pero el espectáculo era tal que las sierpes solares y los Sagoth permanecieron unas junto a otros, las criaturas más hostiles que existen, absortas ante el despliegue de fuerza destructora que se producía delante de sus ojos. Pero hasta los dioses se agotan. Al fin, dejando sus armas a un lado, ambos dioses se observaron y de los extremos del entorno ruinoso, en vista de la devastación que habían provocado en el paisaje y de las audiencias de feroces monstruos a los que el duelo había traído, ambos dioses sonrieron y luego rieron, y las ásperas carcajadas del dios piel verde se mezclaron con las risas de Sigmar. Viendo que el dios forzudo había igualado su propia belicosidad, Gorkamorka estrechó la mano del hombre dios y accedió a pelear junto a él y no contra él. Tyrion despertó en Chintil, en el propio corazón de Hysh. El poder que absorbió del viento de Hysh previamente a la destrucción del mundo que fue, le había convertido en un dios de la luz. Exploró en solitario los 10 paraísos de Hysh. Durante estos viajes puede oír la voz de su hermano en el viento y viajó al perímetro hostil, llegando al borde del reino. Sus ojos se derritieron por la intensidad de la luz, pero llamó la atención del espíritu elemental de la luz brillante que ocupaba la región y brilla como el sol del resto de reinos. Encontraron una causa común, pero Tyrion no recordaría nada del encuentro. Despertó en el centro del reino junto a su hermano Teclis. Los dos se habían convertido en mitades gemelas del mismo poder divino, que en lugar de estar dividido o disminuido, se vio reflejado y ampliado. Tyrion descubrió que podía ver a través de los ojos de su hermano, y este le enseñó a ver los reinos a través de su percepción extrasensorial. Ambos hermanos vagaron por el reino juntos hasta que encontraron a Sin. Se alegraron profundamente por el reencuentro y forjaron una alianza, iniciando el panteón de Sigmar. Sin embargo, apenas quedaban unos pocos elfos en Azir, mientras que el resto aparentemente habían sido consumidos por el dios Slanes durante la destrucción del mundo que fue. Los hermanos marcharon por Sis, buscando un lugar en donde pudieran estar las almas de sus perdidos parientes. Unos misteriosos monjes les explicaron que un ser conocido como Malerion también buscaba las almas de los elfos, y lo reconocieron como un compatriota del mundo que fue. Pero ni los hermanos podían ir a Ulgu, ni Malerion podía ir a Hysh, pero podían reunirse en Sis. Fue así como los monjes los llevaron a la localización en la que se encontraba Malerion. Descubrieron que Hysh y Ulgu
estaban ligados y que debía existir un subreino penumbral entre ambos. Es gracias a esta metalógica que descubrieron Ulgis. Asimismo, se forjó una alianza con el objetivo de atrapar al dios Slanes. En los inicios de la era de los mitos, Malerion se despertó solo y sin recuerdos en el reino de Ulgu, como una entidad etérea y sombría. Aprovechando su odio, recuperó sus memorias y adoptó una forma sólida. Fue así como viajó por las tierras de Ulgu, explorando sus 13 dominios. Descubrió muchas criaturas extrañas, pero ninguna como él. Un día Malerion encontró a Morathi, la que había sido su madre en el mundo que fue. Ella también había cambiado, y no estaba sola, pues le acompañaba una camarilla de demonios de sombra. Malerion y su madre se separaron como enemigos en el mundo anterior, y su reunión fue hostil, llena de odio y frías recriminaciones. Pero aunque carecían de confianza mutua, acordaron finalmente una tregua entre ellos. Sigmar los encontró ya unidos y aceptaron unirse a su alianza. En el reino de Irán, Alarielle sembró sus semillas creando a la raza de los Sylvanes y extendiendo sus dominios por todo el reino. En estos tiempos, la diosa lucha por mantener la paz en Irán, mediando en las diversas rivalidades que hay entre humanos y Sylvanes. El roble de eras pasadas, un fragmento superviviente del mundo que fue, se encontraba a la deriva por el vacío, pero terminó descansando en Irán. Sigmar acudió a investigar y trajo la civilización a los humanos que habitaban el reino de la vida. Fue entonces cuando los humanos de Sigmar y los Sylvanes de Alarielle alzaron acuerdos gracias a los cuales se alcanzó la paz y se empezaron a alzar ciudades. Con la expansión de la civilización de Sigmar por los reinos mortales, el dios rey solicitó a Alarielle que se uniera a su panteón. Sigmar continuó viajando largos años antes de retornar a los cielos de Azir. Una vez allí invocó a los seres más poderosos que había encontrado durante su viaje. Fue una reunión de poderes como jamás antes se vio, pues Sigmar había reunido un panteón que incluía dioses, semidioses y hasta monstruos zodiacales. Para dar cabida a tamaño cónclave, aplanó la cima del monte Celestian, la cumbre más alta de todas, con las estrellas brillando en torno a ellos. Cada uno de los invitados ocupó su lugar y se estableció el Alto Consejo. A pesar de sus diferencias y de que muchos de los dioses eran viejos archienemigos, se llegó a un acuerdo entre todos. Se nombró un protector para cada uno de los 8 reinos mortales y se delimitaron las diversas regiones y sus fronteras. Se prestaron juramentos de alianza y comenzó una era dorada. Estos fueron los protectores elegidos de cada reino. De Azir, reino de los cielos, fue Sigmar. De Sis, reino de la muerte, el poderoso Nagash. De Irán, reino de la vida, le tocó a Alarielle. Gur, reino de las bestias, a Gorkamorka. His, el reino de la luz, a Tirion. Ulgu, reino de las sombras, se le otorgó a Malerion. Chamon, reino del metal, a Grumni. Yaxi, reino del fuego, a Grimnir. Hubo una edad dorada de cooperación. Con ayuda de los dioses, proliferaron muchos nuevos asentamientos por todos los reinos. Grumni enseñó a la humanidad cómo trabajar el metal, y Nagash impuso orden entre los espíritus de los muertos, mientras sus muertos andantes sin mente ayudaban a construir ciudades y estructuras defensivas. Estas ciudades se alzaron rápidamente desde los páramos del reino de Chamon hasta los agrestes bosques de Gur. El comercio entre reinos era próspero, y pese a que se descubrieron peligros inefables, su sólida alianza les permitió sobreponerse a todos ellos. Ya en aquella época empezaron a aparecer grietas en el panteón. El más díscolo de todos era Gorkamorka, la deidad bicéfala de los pieles verdes, que estaba cansado del continuo desasosiego que provocaba.
Sigmar le encargó que despejase las regiones salvajes durante un tiempo. El belicoso dios se tomó en serio su papel de cazador de monstruos y limpió las llanuras de Ur. Por otra parte, Alarielle cada vez estaba más distante, ya que anhelaba el mundo que fue. Ahora solo deseaba cuidar sus extrañas cosechas. Sus periodos de reclusión en el reino de la vida eran cada vez más largos, y no quería regresar a la bóveda celestial para los concilios y las interminables trifulcas que allí tenían lugar. Aunque Malerion, Tyrion y Teclis ayudaron a las civilizaciones recién fundadas, lo primero para ellos era buscar a los de su propia raza. No se había dado rastro alguno de los Alf, pero todos ellos soñaban despiertos con gritos lejanos de angustia, el sonido que los condenados proliferaban durante las tormentas más retorcidas. Los dioses Aelven empezaron a buscar a Slanes, el dios del caos que había absorbido las almas de la mayoría de los miembros de su raza tras la caída del mundo que fue, dejando cada vez más de lado su alianza con Sigmar. Incluso el propio Sigmar terminó disgustado con su paternalismo y secretismo a algunos de sus aliados. Teclis regaló a Sigmar unas máquinas de su propia creación, los ingenios de iluminación, los cuales tenían la capacidad de otorgar conocimiento a aquellos que lo utilizaran. Pero Sigmar poseía una enorme cantidad de poderosas armas y artefactos que había ido acumulando durante sus batallas contra las terribles criaturas que anteriormente dominaban los reinos mortales. Fue así como se crearon las criptormentas, un conjunto de escondrijos repartidos por todos los reinos mortales en los que Sigmar ocultó sus peligrosos artefactos. Temeroso de que estas maravillas pudieran terminar en malas manos en el futuro, encargó a Hrungnir que manipulara los ingenios de iluminación para que en lugar de otorgar conocimiento, tuvieran la capacidad de ocultarlo. El dios Duarlin aceptó gustoso el encargo, encantado de poder deformar las creaciones de sus arrogantes rivales a Elf, transformando los ingenios de iluminación en los conocidos como Penumbras Engines, máquinas que provocan que todo el mundo olvide aquello que les rodea. Hrungnir hizo bien su trabajo y las criptas quedaron ocultas, pero una de las razones para aceptar el trabajo fue la certeza de saber que Teclis terminaría descubriendo su hábil manipulación, puesto que nada pudo ocultarse al dios del conocimiento. Cuando finalmente Aelf descubrió este hecho, se tomó la acción de Sigmar como un insulto. Teclis habló el tema con su gemelo Tyrion, y ambos decidieron que algún día Sigmar pagaría por su arrogancia. Por su parte, Nagash se dedicó a conquistar más y más inframundos, devorando a sus señores y volviéndose de esta manera más y más poderoso. El gran Nigromante se disgustó que Sigmar fomentara la llegada de colonos vivos a Asís y la construcción de ciudades en dicho reino, puesto que lo consideraba como suyo por derecho propio. Sin embargo, ocultó sus intenciones, incluso envió a legiones de muertos vivientes para que construyeran las ciudades para los vivos. Bajo muchas de ellas se construyeron en secreto enormes ciudadelas subterráneas que servirían para sus fines más adelante. Es en esta época cuando se dio inicio a diversos planes a largo plazo que asegurarían su supremacía. El primero fue el inicio de la construcción de su gran pirámide negra, un ambicioso plan que tendrá gran repercusión centenares de años más tarde. El segundo fue la creación de Osriach von Espers, el que sería su ejército definitivo. El primero de ellos fue Catacross, uno de sus mortarcas, pero luego siguieron muchos más. El resto de miembros del panteón de Sigmar reaccionaron con gran hostilidad al descubrir sus creaciones, por lo que desterró a su primera legión de Osiarch a los bordes del reino, y al resto, creados en secreto, los ocultó en las ciudades subterráneas que había mantenido ocultas. Pasarían cientos de años antes de que estas temibles legiones asolaran los reinos mortales. La historia de la búsqueda de Malerion y Tyrion es enrevesada, pues las argucias de los dioses oscuros están implicadas en ellas.
Durante la caída del mundo que fue, Slanes, príncipe oscuro del caos, capturó la práctica totalidad del pueblo de Aelf. Cada una de estas almas constituía para Slanes un manjar selecto, dado que la pasión era una emoción intrínseca en este pueblo. Entregándose al festín con suma disciplina, el dios se dispuso a devorar estas almas, pero tras el mismo terminó abotargado y totalmente indefenso, y se retiró a una guarida oculta para digerir su goloso banquete. Pese a ser tan cauteloso, Slanes no escapó a las tramas de Thenns, quien manipuló a Corne y a los neonatos dioses Aelf. Tyrion y Malerion les preocupaba enormemente que solo quedaran con vida unos pocos elfos, la mayoría de ellos recluidos en Azir. Con ayuda de Teclis y Morathi, planearon un plan para atrapar a Slanes y liberar las almas de su pueblo. Para ello, entrenaron a los mejores magos que encontraron para que les ayudaran en este cometido. Dedicaron decenas de años para preparar su gran estrategia. En Ulgis, una región oculta situada entre Gis y Ulgo, consiguieron atraer a la deidad hacia una trampa meticulosamente preparada que construyeron en dicha región. Tras atrapar exitosamente al dios oscuro, consiguieron extraer del mismo una enorme cantidad de almas, las cuales se fueron repartiendo para sanarlas y reformarlas nuevamente. Sin embargo, este plan no funcionó tan bien como se esperaba, y se encontraron con que muchas de estas almas estaban corruptas por el caos. Aún así, puede considerarse que los pueblos Elven salieron fortalecidos tras capturar a Slanes. El culto de Cain de Morathi se propagó rápidamente, ampliando su capital y extendiéndose por nuevas tierras. Los Idoneth creados por Teclis huyeron de su creador y se escondieron en las profundidades de los mares, donde el futuro crearían una gran civilización. Otros grupos de almas son salvados con una apariencia que varía entre lo monstruoso y lo angelical. Tras su fracaso en la creación de Idoneth, Teclis perfeccionó sus métodos y creó el grupo más estable de elfos, los Lumineth. Estos crearon una cultura de perfeccionamiento e innovación en todos los paraísos de Gis. Algunos alcanzaron un nivel de perfeccionamiento mental. Otros viajaron por los reinos cartografiando y adquiriendo conocimientos de botánica, biología, historia y demás ciencias. Ellos no matan a las criaturas hostiles que encuentran, sino que las intentan adiestrar, y si no es posible las dejan libres o las llevan a otros reinos si son muy peligrosos. Dada la importancia que dan a la estética, sus ciudades, palacios se vuelven cada vez más altos y ambiciosos con el paso de los años. Tal y como pidió el concilio de dioses, Gorka Morka llevó a sus pieles verdes a los bosques, explorando los rincones más oscuros de los 8 reinos. Se veían obligados continuamente a luchar con bestias monstruosas, y hacerlo satisfacían parcialmente la naturaleza combativa de Horus y Grots. Pero no les bastaba. Gorka Morka se cansó de las aburridas órdenes y leyes de los otros dioses y llegó a su límite. Es imposible contener o dirigir la agresividad de un piel verde. Sin previo aviso, Gorka Morka estalló, lanzando un bramido todopoderoso. El rugido gutural estremeció los cielos. ¡Waj! Un grito de guerra que hizo enloquecer aún más a los pieles verdes. La invasión subsiguiente lo pulverizó todo, como una luz viviente de violencia que barría por igual a monstruos y a viejos aliados. Las ciudades eran aplastadas y los ejércitos pisoteados. La cruzada a piel verde siguió adelante, azotando los 8 reinos de un extremo a otro, dejando tras de sí un rastro de devastación total. Una vez hubo alcanzado el borde de la nada, el abismo del fin del mundo, Gorka Morka dio media vuelta y empezó de nuevo, asolando civilizaciones que aún estaban reconstruyéndose tras la destrucción previa. El gran Waj solo conoció su fin cuando las tribus pieles verdes se sumieron en luchas internas. El mismo Gorka Morka se dividió en 2 y ambos cayeron en las trifulcas tan típicas de los pieles verdes. Desde aquel día Gorka Morka se ha reconstituido en varias ocasiones y cada una de ellas anunciaba otro Waj.
que reunía a las hordas de Horus más cercanas en una nueva oleada de violencia. Sin embargo, ninguna de las siguientes incursiones Pieles Verde fue tan grande ni duradera como la primera, pues todas ellas se disolvieron al poco tiempo. Durante toda la era de los mitos, los dioses del caos observaron avariciosamente los reinos mortales, alimentaron los peores deseos de la humanidad. Estas deidades esperaron su momento. Precisamente fue la falta de unión en el panteón de Sigmar el factor más aprovechado por los poderes oscuros, propiciando el fin de la era de los mitos y dando inicio a la era del caos. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la era de los mitos, uno de los momentos más épicos que tiene Warhammer of Sigmar para llamaros la atención. Todos leyendas y epopeyas, ver cómo se van conociendo entre todos los personajes y todos los dioses. Es muy épico en mi opinión. Solo de imaginarme ese puto panteón con Sigmar, Nagash, Teclis, Tyrion, toda la peña, o sea, imaginar el puto nivel que debía de haber ahí. Eso tiene que ser increíble. Pero bueno, esto es Warhammer, no todo podía ser perfecto e idílico. Así que como todo llega a su fin. Así que espero que os haya gustado, porque el próximo capítulo, como ya supondréis, será sobre la era del caos, donde se acaba lo bueno y bonito y empieza la puta guerra. Así que nada, chicos, no olvidéis suscribiros a todas mis redes, seguirme en YouTube, iVoox, Twitter, Instagram, incluso en TikTok si queréis. Y nada, caballeros, nos vemos en próximos capítulos de Age of Sigmar.